Muy buenas. Muy buenas. Borja, ¿qué tal? Quería preguntarte en primer lugar por los lesionados, por los jugadores que tienes entre algodones, Sotero, Kevin, Nico, Pablo, ¿qué tal se encuentran? ¿Cómo evolucionan? Y en el caso de Juan, si crees que tiene alguna opción de poder entrar incluso en la convocatoria. Gracias. Bueno, con el tema de Juan, que es el primero, él ha entrenado con normalidad durante la semana, pero nos queda el entreno de mañana y decidir también un poco de la mano con él, con los médicos, de ver cuáles son sus sensaciones, pero está cerca de volver. Si no es mañana, pues probablemente la semana que viene. De los demás, ninguno, están todos con redactación, no están en ese proceso de volver al grupo pronto, así que esta semana nada, habrá que ir pues cada uno con su evolución, viendo cómo pasan los días o las semanas en función de cada caso y ver si tiene esa disponibilidad o no. Apa Borja, Buenas. Justo, Cadena COPE. Imagino que lo tendréis en cuenta, pero desde el partido con el Zaragoza, bueno, no, incluso antes, desde el partido con el Valladolid, el equipo, coincidió también con la lesión de Otero, no ha vuelto a marcar en Liga en una jugada de transición. Han sido todos a balón parado, el córner en Zaragoza, los 2 penaltis de Dubasín. No sé cómo estáis trabajando eso y si lo tenías en cuenta. Sí, lo tenía en cuenta, pero de ninguna manera, o sea, de la misma forma que antes cuando los hacíamos, no va variando nuestra forma de entrenar en función de cómo hagamos los goles, en función de cómo se encuentra el equipo, crecemos sobre algo global, donde creemos que hay margen de mejora, si interpretamos que en el juego de elaboración o en cerca de portería hay que trabajar, lo hacemos, independientemente de cuáles sean los resultados. El fin de semana o cómo hagamos los goles, la forma de trabajar es siempre la misma a nivel metodológico, no varía en función de una época del año o de cómo se produzcan o no los goles. Buenos días, Buenos Borja, días. Tato Felgueroso para Radio Marca Asturias. Me gustaría preguntarte por Nico, no sé qué valoración hacéis de la lesión y sobre todo si has podido hablar con él, cómo está, porque imagino que no será fácil después de ese debut en Liga una lesión tan pronto. Bien, bien, bien. Nico está bien, se lesionó ya el otro día, como le dije a él, ahora que está en época de estudiar, vienen los exámenes de final de año, que estudie y se recupera a la vez. No hay ningún problema, está contento por todo lo que le está sucediendo. Hola Borja, Buenas. Manfredo Álvarez de la cadena SER. ¿Tienes un poco la sensación de perder la oportunidad de engancharse con los mejores después del tropiezo en Miranda y el empate con el Eibar cuando lo habíais hecho también desde tu llegada? Y de ahí que sea un poco un examen importante el del domingo. No. Creo que lo irreal fueron las 3 primeras victorias, sobre todo por quién eran los rivales y porque ganar de forma consecutiva 3 veces en esta categoría es casi utópico. Entonces creo que estamos haciendo cosas muy normales en la categoría. No se nos tiene que olvidar que cuando llegamos aquí estábamos con números de descenso, hemos conseguido estabilizarlo. Nuestro objetivo ya sabéis cuál es, que el primero son los 50 puntos. Todo lo que queramos mirar para arriba va a ser acelerar las pulsaciones y equivocarnos. O sea que hay que ir poquito a poco, ver dónde nos podemos ir posicionando y, como dije desde el día de mi llegada, llegar a los 10 últimos partidos con vida y tener muy claro, que lo hablo con mucha gente. Ayer tuve otra vez por la tarde oportunidad con muchos de vosotros de coincidir. Habrá un momento en estos 2 años que estemos en disposición de hacerlo. Si queremos conseguirlo en noviembre, llevando aquí 30 y tantos días, creo que nos estamos equivocando. Muy buenas, Borja. Yo quería Muy buenas. preguntarte por Pablo García, que se ha conocido que padece pubalgia. Sabemos que es una lesión bastante complicada. No sé si trabajáis con algunos plazos o vais un poco pendientes también de la evolución del jugador. Y en esa misma línea, ¿cómo habéis visto la semana de trabajo de Alex Diego? No, con las pubalgias no hay plazos de recuperación. Es mucho la sensación que vaya teniendo el futbolista. Primero limitar el dolor o eliminarlo por completo y luego es ir viendo la tolerancia que tenga. O sea, que estas lesiones pueden ser cuestión de 2 semanas o de 3 meses. Es un poco la evolución y el grado en el que pilles la lesión. Él ha estado haciendo esfuerzos por ayudar al grupo desde nuestra llegada, intuyo que antes igual, con esa pequeña molestia, pero ahora ya llega un momento que le impedía hacer muchas cosas y hemos creído que lo más conveniente era no forzar mucho más para que pudiera recuperarse antes. Y Alex bien, un chico que
que nos aporta entrenando, que hace las cosas con sentido, así que contentos. Muy buenas, mister. Muy buenas. Os medís a un Huesca que no estrena entrenador, pero casi. Bolo apenas ha dirigido un partido. Y ya no solo por preguntarte, como siempre, cómo se prepara ese tipo de partidos, al margen de eso, una reflexión acerca del papel de los entrenadores. Es el 8º entrenador cesado esta temporada, apenas en un tercio de temporada. Parece que siempre es el eslabón más débil en la cadena, ¿no? No, parece no, es el eslabón más débil. ¿Qué me parece? Pues nada, supongo que una manera de entender los clubes el fútbol con la que puedo estar o no de acuerdo. En este caso no lo estoy. Siempre se habla de procesos y aquí lanzo una lanza a favor de todos mis compañeros. Nos hablan de procesos, de proyectos y al final es que ganes o no ganes. Entonces, bueno, habrá que darle una vuelta. En segunda división esto está muy arraigado. En primera cuesta muchísimo más. El número de destituciones, hay una diferencia grandísima entre segunda y primera. Bueno, pues nada, es jodido. Para nosotros no es sencillo el saber que nuestro trabajo solo se valora en muchos clubes por ganar o perder. También es cierto que yo acabo de llegar, que hemos iniciado muy bien y que tengo una sensación completamente distinta de lo que es Gijón y de lo que es el Sporting. Pero bueno, ahora nos enfrentamos a Huesca, a Bolo, que conoce perfectamente la categoría, que ha hecho buenos años tanto en Ponferrada como en Burgos, que es un entrenador que tiene muy claro cómo poder conseguir éxito. Probablemente ya vimos cosas diferentes el día de Zaragoza y seguiremos viendo un poco la tendencia que tienen sus equipos. Entonces, como le conocemos perfectamente porque nos hemos enfrentado varias veces ya a él, y el Huesca, pues tengo jugadores a los que he entrenado desde Sielva, desde Porti, desde Dani. Conozco muy bien a todos y guardo una gran relación con ellos. Además, intuimos lo que creemos que puede pasar. Buenas, Borja. Incidiendo un poco más en esto último que acabas de decir, ¿qué te esperas de este Huesca con Bolo, que ya se vio un poco el día del Zaragoza, y también qué vamos a ver del Sporting? ¿Vamos a ver algo más parecido al Eibar? ¿Va a haber algún tipo de cambio en la parte de arriba también? Bueno, pues no lo sé. O sea, sí que lo sé, pero no te lo voy a decir, claro, si va a haber cambios o no. Pero os digo siempre lo mismo, queremos ser un Sporting como fuimos el otro día los primeros 45 minutos contra el Eibar, independientemente de que encajáramos ese gol, pero que con la pelota sea muy, muy proactivo, que tenga esa capacidad de defender en campo contrario. Insistimos mucho en esto y es hacia donde enfocamos todas nuestras tareas, nuestra metodología. Hay días que estamos más acertados, hay días que menos, como el de Miranda, pero la idea va a ser siempre la misma, ser competitivos en casa, fuera de casa, ante cualquier rival, poderle mirar a los ojos y luego, pues bueno, el partido nos llevará a ganar, perder o empatar, pero esa sensación de poder ir a cualquier campo o venir a casa y jugar con cualquier rival y poder ganar. Sí, hola, muy buenas. Muy buenas. Mister Javier Barrio, el periódico El Comercio. Antes hablabas de la posibilidad de llegar con vida a los 10 últimos partidos. Sí. ¿Es el mensaje un poco que les has mandado al vestuario desde tu llegada, el de tranquilidad? Vamos a ver, pero la idea es esa, ¿no? A falta de mes y medio, estar ahí, tener esa posibilidad de pelear. ¿Es lo que les has comentado a ellos? Sí, pero desde el primer día. Es verdad que llegamos en una situación muy complicada y que había que salir de ese bucle. Creo que estos resultados nos han permitido más o menos para estar en una zona estable de la clasificación. Ni tenemos que intentar ganar, o sea, sí tenemos que intentar ganar todos los días, pero no nos puede frustrar perder o empatar, y más en esta categoría. Somos muy ambiciosos. Yo quiero ganar siempre en todo lo que hago, no solo al fútbol. En mi día a día quiero ganar a cualquier cosa, a las cartas, al pádel, a lo que haga. Monto en bici, quiero ganar al que lleva al lado, salgo a correr, quiero batir mi récord del día anterior corriendo por San Lorenzo. Bueno, porque soy así, porque tengo ese gen competitivo, sabiendo que si un día no lo consigo no es porque no haya querido, sino porque no he podido. A partir de ahí, en esta categoría marcarse objetivos en enero es un error, marcarse objetivos en febrero es
Nosotros, o mi experiencia es que siendo humildes y creo que siendo muy consecuentes con el objetivo, por cómo viene el club, de un año complejo, de un inicio complejo, ir pasito a pasito, poder tener esa estabilidad, y si conseguimos los 50 puntos en abril, mejor que en mayo, si los conseguimos a finales de marzo, mejor que en abril, poder tener esa tranquilidad los últimos meses, y tener esa tranquilidad significa que has hecho las cosas bien y que vas a poder aspirar a algo más. Ese es mi mensaje desde el día que llegué, el mismo a los futbolistas. No nos podemos dejar llevar por los resultados inmediatos, sino mirar en ese medio-largo plazo, porque cuando quedan 10 jornadas quedan 30 puntos en juego, y si has hecho las cosas medianamente bien por el camino, con que hagas, que ahora suena fácil, 6 victorias te sirve para optar a casi todo, pero es que es la realidad. ¿Cómo se trabaja mentalmente con los futbolistas este partido? Me explico. Hace un par de semanas os enfrentabais al Mirandés, que traía la etiqueta del peor equipo como local, y se pierde. La semana siguiente se empata contra un Eibar que llevaba la vitola de uno de los peores equipos a domicilio. Ahora os enfrentáis a un Huesca que también está en una situación complicada, donde le cuesta conseguir la victoria. ¿Cómo se trabaja mentalmente con los futbolistas? Sobre todo para que no les venga el run run a la cabeza, los fantasmas del pasado y demás, con que pueda repetirse una situación similar a los dos últimos encuentros, cuando te enfrentas a un equipo que en un principio está pasando una situación bastante complicada. Igual te rompo los esquemas un poco. Yo creo que no hay un análisis tan exhaustivo de cómo te enfrentas a los equipos, en qué momento. Como cuerpo técnico, lo que buscamos es analizar qué cosas hace el equipo. Está claro que cuando estás en peor momento o cuando tienes menos confianza, las cosas te salen mucho peor. Pero no hay un análisis de, no, es el peor local, entonces tenemos más posibilidades. No, viene el peor visitante, entonces... No, viene el Eibar, que hace... esto es como lo quieras ver. Hace 5 años estaba en Primera División, de los 10 últimos ha estado 4 en Primera División, hace 2 años estuvo casi para ascender de forma directa hasta el último momento, el año anterior se le escapó. Puedes tener esa visión más a largo plazo, o te puedes quedar con sus últimas 6 jornadas y decir, no, es el peor equipo. No, al final es el Eibar con unas características, o es el Huesca con unas características. Si preguntas a la gente de fútbol que está en la categoría, la visita al Alcoraz es de las que tienes en el calendario como muy difíciles. Y ha pasado por allí Las Palmas hace 4 semanas y no consiguió ganar. Y probablemente es el equipo más en forma. Y ellos están en la peor racha de hace muchísimo tiempo, que también lo he leído. Claro, es que cada partido es una película diferente. Donde crees que te enfrentas al peor local como era el Mirandés, nosotros fuimos ellos su mejor partido, probablemente en lo que iba de año, probablemente también provocado por nuestro peor partido. Cada partido es diferente. No soy de los que cree mucho en lo que has conseguido anteriormente, porque no lo enfoco así. Enfoco en mejorar y enfoco en que el rival hará cosas para intentar ganarnos. Si me quedo con el dato me puede llevar a mí incluso a relajarme, entonces no busco ese tipo de estadísticas, y no sé si los futbolistas lo hacen. Intuyo que lo leen porque acaban apareciendo, pero no tiene esa trascendencia ni cala dentro de los vestuarios, ni en este ni en ninguno, ¿eh? Sí, mister. Te iba a preguntar por Manu Rodríguez. Lleva varias semanas entrenando con vosotros. Yo creo que desde tu llegada, de los que ha subido del filial, seguramente es el jugador que más tiempo ha estado con vosotros. No sé si, por un lado, lo consideráis ya un jugador del primer equipo. Por otra parte, preguntarte cómo has visto su evolución y si se da por zanjado ahora que también viene Bernal. No se te ve tampoco especialmente inquieto con la posibilidad de incorporar un medio centro del mercado de jugadores libres. No sé si es un tema ya zanjado totalmente. No se me ve inquieto casi nunca, son los partidos en determinados momentos. Pero nada, sobre Manu, pues es un chico que desde el primer momento recuerdo que hizo una sesión con nosotros un lunes. Nos gustó, teníamos algún informe de él, ya no solo de aquí, sino de su etapa en el Celta de Vigo.
Es un jugador muy dinámico, diferente, te diría, incluso a las características de los jugadores que tenemos por dentro. Él entiende muy bien el juego posicional. Con nosotros ha tenido que desempeñar otro papel, pero es un jugador que con esa capacidad de comprensión que tiene sobre el juego lo puede hacer de 6, lo puede hacer de 8. Lo estamos probando entrenando en muchas situaciones por fuera, delante, detrás, porque tiene esa capacidad de entender todo lo que está ocurriendo en el juego. La consideración con Manu, a mí personalmente, es de que es un futbolista que tiene margen de mejora, que tiene evolución, pero él sigue siendo un jugador del filial. Además lo tiene muy claro en ese aspecto. Cuando venga con nosotros es porque creemos que puede ayudar, tanto de inicio como siendo un cambio, y el día que creamos que no tiene posibilidades de juego, volverá con el filial. Estamos encantados ya no solo con lo que nos aporta tácticamente, sino por cómo entiende él el otro fútbol. Es decir, jugador muy concentrado, un jugador muy profesional, como deben de ser los chicos que vienen de la cantera, muy respetuoso con toda la gente, desde utilleros a los capitanes. Bueno, creo que es un descubrimiento que hemos tenido con él, que estamos contentos, que tiene que mejorar para poder seguir con nosotros en esta dinámica. Hola, mister. Muy buenas. Antes te pronunciabas en contra de las destituciones de entrenadores. Sí, claro. Suelen decirlo los que están en el cargo, los que están fuera esperando la oportunidad. ¿Quieres que echen a alguien? Quieres que echen a alguien. En todo caso, cuando tú estabas en el otro lado, hubo muchas novias, se habló mucho de mucho interés de equipos importantes, vienen a hacer las cosas muy bien en primera. Y hace un momento acabas de decir que desde que estás en el Sporting tienes otra sensación del Sporting. ¿Cuál es esa sensación que tienes? Sí, sensación positiva en cuanto a que se están haciendo las cosas con esa inmediatez de cada domingo querer ganar, pero construyendo de cara al futuro. A ese tipo de buena sensación me refería. Es cierto que los entrenadores normalmente estamos de paso. Hay mucha gente que siempre de las cosas que te dice como chascarrillos que tienes que tener la maleta preparada todo el tiempo porque no sabes qué va a ocurrir. Pero estoy muy tranquilo en ese aspecto por cómo voy percibiendo las cosas, porque creo que hemos caído bien en el club en cuanto a pozo, en cuanto a trabajo, en cuanto a metodología, porque estamos encantados con la ciudad, con el trato de la afición, independientemente de que ganemos o no. Y por eso te decía que estoy muy contento, que principalmente es lo que os quería comentar, que estamos tranquilos, que ahora, bueno, pues el otro día no ganamos y te duele por dentro, pero ese dolor te tiene que durar 24, 48 horas como mucho para poder preparar bien el siguiente partido y así lo estamos haciendo. Mister, se habla mucho del tema emocional. No sé si eso afecta a vosotros, algo que se está comentando en la calle, que es que sin Juan Otero el Sporting no gana. En los últimos 10 partidos no ha conseguido ganar a ningún rival. ¿Te preocupa a ti que con una prueba que hiciste o con una forma de jugar en Miranda, y lo mismo con el Eibar, sin Juan Otero no salió bien, evidentemente, porque no se ganó, si de cara a este partido vas a cambiar algún plan y si verdaderamente os preocupa que esto pueda ser endémico mientras no vuelva? No, yo creo que tiene que ser un reto, es más, tenemos que ganar sin Juan. Creo que sería muy positivo para todo el mundo. Entonces a la semana siguiente Juan le tocaría esperar. También se daría cuenta que no es tan imprescindible. Sí que lo había escuchado, no sabía en cuántos partidos no ha estado Juan, porque lo mismo que os decía antes, no me dejo llevar mucho por eso, se pueden haber dado muchísimas circunstancias. Ahora, que Juan es uno de nuestros mejores futbolistas, 100%. Que es determinante no solo en el Sporting en esta categoría, 100%. Que se nos ha juntado a la vez la baja en el mismo partido de Duba, ya hace tiempo, pero de Duba, de Gaspar y de Juan, y eso al equipo le resiente, es normal. Si tú quitas a cualquier equipo del mundo, ya no en segunda división, a 3 futbolistas que habitualmente son importantes, pues por algún lado se notan esas carencias. Pero que no esté Juan esta semana o si finalmente viaja, para nosotros tiene que ser un reto de decir,
vamos a ganar para que la gente, o sea, tiene que ser un aliciente más, no verlo como algo negativo, sino como un aliciente, decir, ahora vamos a ganar y se acabó la Juan dependencia. Borja, hablabas hace un ratito de ir al detalle y de mejorar esas pequeñas cosas. Creo que era el miércoles en un ejercicio que decías a los jugadores que valorasen la pérdida de la posesión, que valorasen la posesión para el resto que presionaban. ¿Crees que es uno de los puntos más importantes de tu equipo, de tu juego, esa precisión y rapidez en los pases en espacios reducidos? Sí, de hecho creo que el otro día en cuanto a juego dimos un gran paso en ser consecuentes con la pelota, en atacar, en dominar, en muchas cosas hicimos bien. Ahora, la pelota muchas veces te lleva al otro extremo y es pensar que solo hay que hacer cosas con la pelota. Entonces pierdes las vigilancias, tienes mala estructura y malos balances cuando los ataques son rápidos. Entonces hay que conjugar un poco todo eso, pero les incidimos mucho en que valoren el tener la pelota. Recuerdo la acción, había muchísima superioridad además. Entonces mi mensaje en ese 6 contra 2, que era esa tarea, me acuerdo perfectamente, era un poco que no la perdieran, porque si no les implicaba robar la pelota en un espacio muy grande, que valoren el tener la pelota, el cuidarla, el tratarla con cariño, porque con la pelota estás más cerca de ganar que sin la pelota.